En casa de Herrero. Es Radio. Son amigos las 9:30, las 8:30 en la Comunidad Canaria. Don Eduardo Garzón, bienvenido, muy buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Te saludo a ti primero porque es que me he venido, hoy llevo en el programa dándole muchas vueltas a esta especie de amenazas, si se puede hablar en esos términos, de Ciudadanos a propósito de los presupuestos. Ha dicho que como se pueda comprobar que el gobierno ha hecho determinadas transferencias, transacciones, ha pagado determinadas contrapartidas al Partido Nacionalista Vasco, que se olviden del voto de Ciudadanos. Y eso en una semana en la que parecía que no iba a haber ningún tipo de, digamos, emoción en la tramitación de las enmiendas a la totalidad, salvo que la decisión pasara por tu propio criterio, porque he leído un artículo que firmas con Carlos Sánchez Mato donde la enmienda a la totalidad de los presupuestos es verdaderamente tremenda. Es verdad que muchas de las cosas que sostienes en el artículo ya las has dicho aquí en el programa de una manera muy tranquila, pero bueno, eres consciente de que es una voz que clama en el desierto. Sí, bueno, depende de qué parte del artículo o de ese mensaje se coja, porque en realidad podríamos distinguir dos factores que incluimos Carlos Sánchez Mato y yo en el artículo. Uno es que los impuestos los presupuestos de ingresos están muy inflados, y eso coincide con nosotros, incluso el Círculo de Empresarios, la COE y un montón de asociaciones como sindicatos. Y luego hay otra pata que sí es la más controvertida, que es que se asevera y se afirma que todos estos presupuestos mantienen al fin y al cabo un modelo y un sistema absolutamente injusto en términos tributarios, porque no se respeta como debiera el artículo 31 de la Constitución española, que establece que cada contribuyente debe aportar a las arcas públicas en función de su capacidad económica, ¿no? Y simplemente viendo cómo han cambiado pues el peso de los impuestos sobre el total de la recaudación, vemos que ha habido una traslación de la carga fiscal desde los empresarios, desde las empresas y desde el capital y el ahorro, hacia los consumidores y los trabajadores. Esto se ve claramente, por ejemplo, con el impuesto de sociedades, que en apenas 10 años ha bajado casi 10 puntos porcentuales en el peso, ¿no? Y en cambio, pues otros impuestos como el IVA, que son, desde mi punto de vista, muy injustos, porque al fin y al cabo lo acaba pagando igual una persona que no tiene ingresos que una persona multimillonaria, pues han incrementado su peso. Don Juan Ramón Rayo, bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, Luis. Tú eres mejor contradictor que yo en este tipo de materias, pero hay una cosa en el argumento de Eduardo que no termino de convencer, que no termino de entender, y es el siguiente, a ver si lo formulo bien. Si el gobierno exagera el capítulo de ingresos, es bueno para los intereses de la izquierda, porque eso es lo que justifica que no recorte el gasto. Si tuviera una previsión de menos ingresos, tendría que recortar el gasto para cumplir los objetivos de déficit, ¿o no? Totalmente. Además, en el caso de Eduardo, le encantará, porque si tiene menos ingresos de los que finalmente de los que ha pronosticado, más endeudamiento, por tanto, más gasto y más deuda. Es decir, tendría que estar batiendo palmas con Montoro, en lugar de estar criticándole por argumentos que creo están un poco cogidos por alfileres. ¿Por qué? Pues por varias razones. Primero, en el artículo básicamente hay una tesis que sobrevuela, y es tendríamos que acercarnos más a Europa. Europa tiene, es verdad, una presión fiscal más alta que España, sustancialmente más alta que España, y lo que se plantea es eso, que España se parezca más a Europa y que parasite, rapiñe, cargue con más impuestos a los ciudadanos. Sin embargo, es un acercamiento asimétrico, porque, por ejemplo, ¿cuál es la recaudación del impuesto sobre sociedades en Europa? El 2,5% del PIB. ¿Cuál es en España? El 2,4% del PIB. Por tanto, en España se recauda básicamente lo mismo que en Europa por impuesto sobre sociedades. En cambio, esto lo critican Eduardo y Carlos Sánchez Mato. Dicen que es una vergüenza que se recaude menos por sociedades. Bueno, pues es lo que viene sucediendo en Europa. Luego, es verdad que nuestra gran diferencia de recaudación con Europa, gracias a que durante los últimos años hemos ido convergiendo, ya no es tanto los impuestos indirectos, sino los impuestos directos. Pero los impuestos indirectos deberían decir que nos estamos pareciendo más a Europa y que, por tanto, eso es positivo. ¿Cuánto recaudamos por impuestos indirectos en España? El 12% del PIB. ¿Cuánto se recauda en la Unión Europea? El 13,6% del PIB. Por tanto, todavía deberíamos subir un poco más los impuestos indirectos para parecernos a Europa.
Pero, insisto, sí es cierto que en cuanto a impuestos directos hay una diferencia atribuible especialmente al impuesto sobre la renta. En Europa se recauda el 9,4% del PIB por IRPF y en España el 7,4%. Ahora bien, y esto es lo que los dos autores se callan convenientemente, ¿a qué se debe una parte sustancial de esta diferencia de recaudación en Europa entre España y Europa? Pues bueno, ellos lo atribuyen a una menor progresividad del IRPF en España que en Europa, pero al menos la mitad de esa diferencia de recaudación se debe, como ya he explicado muchas veces, pero vuelvo a repetir, a que las rentas o las transferencias sociales en Europa, que son rentas y que por tanto están sometidas al IRPF, están sometidas, ya digo, en Europa a impuestos mucho más altos, a un IRPF mucho más alto que en España. ¿Por qué? Pues básicamente en España, antes de transferencias, se transfiere el 24,9% del PIB en transferencias sociales, pensiones, desempleo, dependencia, becas, etcétera. Después de impuestos, el 23,5%. Es decir, los impuestos, digámoslo así, quitan el equivalente al 1,5% del PIB a pensionistas, desempleados, estudiantes, etcétera. ¿Cuánto quitan de esas transferencias sociales en Europa? El 2,4% del PIB. Por tanto, una gran parte de este diferencial se debe, como digo, al mayor gravamen sobre pensionistas y otros dependientes. No sé si Eduardo y Carlos Sánchez Mato proponen ese tipo de medidas. No sé si habrás conseguido excitar, supongo que sí, el debate con Eduardo, pero desde luego el que tendría que ponerte un piso es Cristóbal Montoro. Porque claro, no he visto una defensa más verdaderamente... Ninguna. Es decir, Montoro nos ha ido acercando a Europa, que es lo que estos señores y todo el consenso socialdemócrata quiere, que cada vez a los españoles nos machaquen más a impuestos. Y lo que tendríamos que hacer es acercarnos a Suiza o a Irlanda, es decir, cada vez menos. Pero si todavía estamos por debajo de los umbrales comparativos. Eso no es gracias a Montoro, es decir, con Zapatero también estábamos por debajo. Bueno, no quiero meterme con Juan Ramón. Tu turno, Eduardo. Sí, mira, en primer lugar, los ingresos están claramente inflados es una obviedad tremenda, pero tampoco es una sorpresa ni algo nuevo, porque desde que gobierna el Partido Popular los ingresos han estado siempre inflados y nunca han acertado. De hecho, en el año 2016 y en el año 2017 se pasaron o se equivocaron, entre comillas, en más de 7.000 millones de euros. ¿Y por qué yo critico eso? Pues que a mí me parece que un ejercicio que tiene que ser un ejercicio de transparencia y de honestidad realizar los presupuestos generales del Estado, igual que cualquier otro presupuesto. Y si hay estimaciones, porque ellos tendrán los datos reales y los inflan a partir de ahí, me parece un ejercicio de manipulación que el único objetivo que pretende es el que estamos comentando aquí, incrementar los gastos. Cada euro de gasto tiene que tener un euro de ingreso, y para que no parezca que están incrementando mucho la deuda, lo hacen de esta forma. Que eso no tendrá... Felicidades, porque la izquierda partidaria del gobierno grande lo habéis conseguido. El PP también está en esas. ¿Cómo? Pero sí, has felicidades dicho. A la izquierda, ¿por qué? Hombre, porque, como decíamos, ¿cuál es el propósito de manipular? No recortar el gasto, que es lo que queréis desde la izquierda. Pero es que el gasto va a estar recortado igualmente a través de poca ejecución. Cuando el presupuesto, que es lo que iba a comentar ahora, está asegurado el cumplimiento del objetivo del déficit público, porque al fin y al cabo, cuando vemos que las partidas presupuestarias no se gasta todo lo que hay en inversión, en ciencia, lo que hay es que se gastan solo 3 de cada 10 euros presupuestados. En educación, en los últimos años, estamos viendo que se gastan solo 8 de cada 10 euros presupuestados. Y es una estrategia, salvo las transferencias que las tienen que ejecutar del todo, como por ejemplo las pensiones, donde sí tienen margen para no ejecutar, lo hacen, y por lo tanto consiguen esos dos objetivos a los que me estaba refiriendo. Incrementar sobre el papel los gastos y poder acaparar votos por parte del PNV y de Ciudadanos y tener apoyos para aprobarlo, y por otro lado asegurar el cumplimiento del déficit público, porque al fin y al cabo todo ese gasto presupuestado no lo van a ejecutar. Pero hablando del segundo factor, que has comentado muchísimas cosas, vamos a ver. Lo que estamos viendo es que los beneficios empresariales están aumentando.
el impuesto de sociedades no está incrementando al mismo ritmo. De hecho, en estos presupuestos de 2018 vemos como las bonificaciones fiscales para el impuesto de sociedades se incrementan en un 62%, con datos de Montoro que presentó el otro día. 62%, eso es una bestialidad. En el IRPF aumentan un 6% y ya parece bastante, pero 62%, y se explica casi todo por la irrupción de las SOCIMI, que le conceden bonificaciones fiscales por primera vez en los presupuestos. Estamos hablando de empresas que se dedican a la especulación, sobre todo con la vivienda. Por lo tanto, no creo que necesiten bonificaciones fiscales. Y luego los dividendos, o sea, no se puede decir aquí que los salarios no se pueden aumentar, que en realidad tenemos un impuesto de sociedades muy elevado, cuando los dividendos no paran de crecer en los últimos años. Entonces, yo lo que insisto es que hay dinero suficiente, como estamos viendo a través de las estadísticas, para pagar más por impuestos de sociedades, que es preferible a hacerlo a través del IVA si queremos llegar a unos niveles de justicia fiscal, que es al fin y al cabo lo que consiste. Yo no quiero recaudar más para poder gastar, porque al fin y al cabo creo, insisto, que no es necesario hacerlo porque hay otras herramientas para poder gastar. Pero sí que creo que hay que aumentar la progresividad fiscal de nuestro modelo tributario, y eso viene aparejado con un incremento de la recaudación, pero no es buscar el incremento de recaudación per se, sino hay que buscar la mayor justicia fiscal, y eso vendrá aparejado de mayor recaudación. A ver, varias cosas. La ejecución del presupuesto en el año pasado, 2017, estuvo en el 97%. Por tanto, eso debe decir que no se ejecuta casi nada. Pero porque la mayoría son transferencias, que son pensiones, y esas se pagan todas. Igual que sueldos. No me digas que se evita recortar. He dicho, por un 3% en las de pérdida de recaudación. En las partidas en las claro, que se son, puede meter que son más, irrelevantes. Como bueno, capítulo 6, ahí le pueden meter muchísima tú mano. Lo sabrás, pero ¿qué porcentajes de ejecución teníais en el ayuntamiento? Pero no tiene nada que ver, porque la mayoría de gastos de un ayuntamiento son de inversiones. Entonces ahí evidentemente tienes que tener menos ejecución presupuestaria porque te dan menos tiempo para los plazos. Cuando la mayor parte son transferencias a personal, eso es muy fácil ejecutarlo, es hacer una transferencia. Bien, es decir, que prácticamente se ha ejecutado todo. Por tanto, quiero decir... 3 euros de cada 10 en I+D. Que sí, pero que sobre el presupuesto total estamos hablando de 3 euros de cada 100 los que pero no me hagas trampa utilizando la cifra. ¿Cómo que no te hago trampa? Global. Es decir, estamos diciendo que no se recortan que se inflen los ingresos para no recortar los gastos, entre ellos también los de transferencias que deberían recortarse, y ahora me dices que al final lo que se queda por ejecutar es un 3%, cuando sabes perfectamente que en otras administraciones el porcentaje de ejecución es infinitamente superior. Luego, a ver, los dividendos están creciendo, pues sí, están creciendo desde niveles muy, muy, muy bajos. Es decir, en el año 2009 el pago por dividendos prácticamente fue de 35.000 millones de euros. Ahora estamos en torno a 28.000 millones. Por tanto, sí, han crecido, pero porque previamente habían caído mucho. Lo mismo y porque se han bajado el impuesto de sociedades y entonces tienen más margen, y porque hay un proceso de evaluación salarial que permite incrementar el margen empresarial a costa de reducir el coste salarial. Bueno, el coste salarial por trabajador se reducirá, que tampoco se está reduciendo porque, como sabes, los salarios medios no están cayendo en España. Los salarios de entrada sí, pero los salarios medios no. Por tanto, cada vez cada trabajador cuesta más. Pero aparte de eso, cada vez se contrata a más trabajadores. Por tanto, los beneficios crecen. Sí, la masa salarial crece también. Por tanto, decir que hay un proceso de transferencia de masa salarial a beneficios no es correcto. El salario medio aumentó en 2017 un 0,17%. O sea, utilizando el salario medio. Si nosotros utilizamos el índice de precio del trabajo, vemos que en realidad podemos hablar de un crecimiento muy inferior, cuando no en términos negativos. Y eso todo sin hablar de otros complementos o incluso de la distribución de la renta salarial dentro de los propios trabajadores, porque hace poco hemos visto en un artículo del País, por cierto, que los altos directivos están ganando, han aumentado su renta, su salario en más de un 20% en el último año, y actualmente cobran ya casi 100 veces más que un empleado medio. Sí, y lo que quiero decir es que hay margen. Esa estadística, cuando la economía estaba cayendo y los beneficios empresariales caían a plomo, también la sacabas, es decir, también comparabas cuánto caía el salario de un trabajador con el salario de un directivo.
porque los salarios de los directivos en los años 2012 y 2013 cayeron. ¿Por qué cayeron? Porque los beneficios empresariales estaban cayendo a plomo y, por tanto, como su remuneración está en parte vinculada a los beneficios, pues si caen los beneficios, caen los salarios, evidentemente. Los trabajadores en ese contexto tuvieron un clima de mayor estabilidad salarial, que no es que no cayeran los salarios, es que cayeron sustancialmente menos que en los tramos más altos donde hay una mayor vinculación. Pero Juan Ramón ahora mismo está 98 veces más alto que lo que gana un empleado medio. Sí, y cuando se le pregunta a la gente qué escala quiere y qué rango quiere que ganen las personas en una empresa más que el otro, lo que sale normalmente es entre 10 y entre 30, pero a 98, que es casi 100 veces más, es una distancia exageradísima. No es necesario eso, incluso manteniendo la premisa de que a una persona que se esfuerce mucho en la empresa y obtenga mucha responsabilidad debe cobrar bastante más. Con cobrar 30, 40 veces más me parece que es suficiente. Hacerlo 100 veces más me parece... La capacidad de destrucción de una empresa que tiene un alto directivo es más de 30, más de 100 veces la que tiene el de la entrada. Eso es así y, por tanto, es lógico que la remuneración esté acorde. Y es que, además, si no lo estuviera, es decir, si pagáramos poco a los directivos, eso se iría a beneficios empresariales. Por tanto, sería a los accionistas vía dividendos, que me estabas criticando justamente antes. No, porque yo lo que soy partidario de incrementar el impuesto de sociedades, porque lo que ha pasado últimamente es que le han bajado el tipo impositivo en 5 puntos porcentuales. Es decir, que eres partidario de no parecerte a Europa en esto. Es decir, por un lado nos dices que no... Exacto, sí. Igual que no quiero parecerme a Europa en determinados tipos como los del IVA. Vale, entonces lo de parecernos a Europa es un argumento ¿para qué? Es decir, más allá de constatar que evidentemente hay una diferencia entre España y Europa en presión fiscal, no sé qué argumento de autoridad hay en decir que en Europa la presión fiscal es superior. Pues muy sencillo, porque cuando nos están atacando diciendo que España es el país que más déficit público tiene, cuando, por cierto, dejando a un lado que yo creo que eso no es ningún problema, se explica en parte porque tiene una recaudación muy inferior a la media europea. Entonces, si tú la asemejas a la de la Unión Europea, entonces ya no hay necesidad de hablar de problemas de déficit público. También tiene un gasto inferior a la media y no pasa nada. Es decir, la cuestión es si que... pasa algo. No, la cuestión, cuando nos atacan diciendo tenéis el déficit público más alto de Europa, que es verdad, lo que nos están diciendo es que usted quiere gastar mucho, recaude mucho. Que usted quiere gastar medio, pues recaude medio. Que usted quiere gastar poco, pues recaude poco. Lo que no se puede hacer es gastar más de lo que se recauda sistemáticamente, aunque no compartes esa premisa. Y ese es el ataque. Entonces, a ese ataque no se responde diciendo que España recauda menos que Europa y, por tanto, un non sequitur absoluto, tenemos que parecernos a Europa. Sí, España recauda menos que Europa, afortunadamente. ¿Y cuál es la implicación de esto? Porque cuando, insisto, vamos al impuesto sobre sociedades, no me dices quedémonos en esa recaudación del impuesto sobre sociedades. Cuando dices recaudamos 2 puntos menos de IRPF... Pero aún así estamos por debajo de la media, todavía. Bueno, en Alemania... En 2 décimas. No, 1 décima. Alemania y 1 décima, como bien sabe, es decir, no proporciona prácticamente nada. Estamos hablando de 1.100 millones de euros, que no es nada. Y luego, otro país que mencionas en tu artículo como referencia, que es Alemania. Alemania recauda el 2,4, que es exactamente lo mismo que recaudamos nosotros. Por tanto, ahí no nos parecemos a Europa. Luego, IRPF. Dices, no, es que en Europa se recauda 2 puntos más que en España. Insisto, me estás diciendo que hay que duplicar la recaudación, es decir, aumentar en un punto, en 10.000 millones, 11.000 millones de euros, la recaudación por IRPF que se obtiene de pensionista. Pero no de pensionista. Vamos a hablar del IRPF, que tributa la renta del trabajo y del ahorro. Lo que ocurre en España es que la tributación de las rentas del ahorro es bajísima. Es bajísima desde mi punto de vista, y así se propone desde Unidos Podemos, por ejemplo. Lo que hay que hacer es equipararlo. No es justo que una persona que esté ahorrando e invirtiendo y obteniendo una rentabilidad a partir de su ahorro no tribute lo mismo que lo que está haciendo un trabajador, que por cierto se esfuerza mucho más, ha tenido que estar esmerándose para obtener una formación, tener una serie de habilidades. Me parece que tendría que estar más premiado lo del trabajador que lo del rentista. Ahí la verdad que me parece una visión absolutamente estrambótica de la realidad. Es decir, un trabajador que consigue ahorrar, es decir, que trabaja mucho y restringe su consumo, es decir, que aplica un ejercicio de austeridad muy grande en lugar de gastarse todo su salario y que por tanto se sacrifica mucho, que consigue ahorrar, que dice voy a colocar ese ahorro para generar inversión en la economía nacional e incrementar la productividad de la economía y contribuir a incrementar los salarios de esa economía. Pero que eso no es así.
como que no es así. O sea, esa persona está buscando en rentabilizar sus ahorros. Sí, pero la consecuencia indirecta es la otra. Insisto, esa persona que... No necesariamente. Bueno, de hecho, cuando todos se ponen a ahorrar es peor para la economía. no, si se ponen todos a invertir no es peor para la economía. El problema, en todo caso, será si ahorran y luego no se invierte. Pero si se ahorra y se invierte, es decir, si se expone en activos financieros, porque si no se expone en activos financieros no hay rentabilidad que gravar y, por tanto, no hay renta del ahorro que grabar en el IRPF. Es decir, esa persona se ha sacrificado no consumiendo parte del salario que ha obtenido y luego, cuando lo invierte para generar inversión en la economía, exponiéndose al riesgo de perder todo su ahorro, es decir, de no recuperar lo que ha conseguido con sacrificio. Además, si no lo pierde y consigue una cierta rentabilidad, sablazo, después de ya haber pagado indirectamente impuestos sobre sociedades. No, sablazo no, o sea, va a tributar por las ganancias que obtenga, igual que todos los demás mortales, igual que todos los demás trabajadores. ¿El trabajador cuando trabaja se expone al riesgo de perder su ahorro o no? ¿Cómo? El trabajador cuando trabaja y cobra un salario que es relativamente independiente de la coyuntura de la economía y de la empresa, es decir, es verdad que si la economía va muy mal, aumenta el número de parados, pero la caída de rentas salariales es muy inferior durante las depresiones, por ejemplo, que la de rentas del capital, porque obviamente son mucho más sensibles al ciclo. El trabajador cuando trabaja y cobra un salario, ¿está expuesto a no cobrar el salario si la empresa va mal? ¿O no? ¿A no cobrar el salario? Sí. Pues depende de su posición contractual, ¿no? O sea, si tiene un trabajo temporal y lo pueden despedir con una indemnización muy baja, le va a durar muy poco en el tiempo. Y ahí, a esa persona, la elasticidad es altísima, mucho más que los beneficios empresariales. ¿La elasticidad de qué? Lo que quiero decir es que va a perder mucho más salario en comparación con el ciclo que un empresario. No, si el empresario quiebra, desde luego no. Es decir, un trabajador lo máximo que puede perder es el salario que tenía la expectativa de cobrar. Un empresario, un capitalista, un ahorrador que expone su ahorro, puede perder todo su ahorro. Es decir, es como si ese trabajador perdiera su casa. Es decir, pero no le estás dando ya precisamente una compensación por el hecho de tener una empresa, por el hecho de tener un estatus, por el hecho de tener beneficios empresariales que son más altos que los salarios. Has dicho que eso se obtenía sin ningún tipo de esfuerzo, sin ningún tipo de mérito. Bueno, pues porque tú has puesto como ejemplo lo que podría ser una inversión productiva en una empresa que requiere esfuerzo y tal, pero el que obtiene una renta por poner su vivienda en alquiler, el esfuerzo que está realizando es nimio. El esfuerzo que realiza una persona invirtiendo en un activo financiero derivado haber ahorrado durante toda su vida para comprarse una vivienda, ahí tiene inmovilizado su ahorro, esa vivienda probablemente sin ese ahorro... Que nadie obliga a ahorrar a la gente. O sea, si está ahorrando y está haciendo un esfuerzo, no lo hubiera hecho y hubiera obtenido... Tampoco. Pues hubiera gastado todo el dinero que hubiera querido mejorar su nivel de vida. Que la gente se quede sin patrimonio, que no haya acumulación de capital. Si la gente no tuviera el miedo a perder un puesto de trabajo, no tendría problemas en estar pensando en tengo que ahorrar por si voy a perder mi puesto de trabajo, por si mi pensión va a ser absurda, ¿no? Porque al fin y al cabo ese es el problema. Nosotros defendemos desde postulados de izquierda que haya seguridad en el trabajo y así no tienes que preocuparte de ahorrar para el futuro. Pero y también pensiones dignas. ¿Por qué si yo, por ejemplo, quiero trabajar menos a partir de los 50 años? No tengo que ahorrar, porque el ahorro es una forma de trabajo mucho ahora, no gasto todo lo que estoy obteniendo ahora y ese gasto lo puedo destinar, por ejemplo, a los 50 años, reduciendo el tiempo que trabajo. ¿Por qué me has de obligar a mí a que me funda todo mi salario en el momento en el que lo genero? ¿Por qué no puedo trasladar parte de ese salario a futuro? ¿Por qué no puedo querer ahorrar, por ejemplo, para pagarles una mejor educación a mis hijos, para pagarles, aunque sean las juergas o las vacaciones a mis hijos? ¿Por qué me lo tengo que fundir en un momento dado y no me permites ahorrar cuando además ese ahorro, si se materializa como se suele materializar en inversiones productivas, lo que hace es incrementar la productividad de la economía? Al final vas a tributar como tributa un trabajador. ¿Por qué vas a tener un privilegio? ¿Por qué? No lo entiendo. Es que no. Además, con 50 años, ¿por qué te tienes que jubilar? O sea, ¿eres todavía capaz de aportar trabajo y valor a todos tus prójimos? ¿Por qué no hacerlo? O sea, no lo entiendo. Es decir, ¿no entiendes que una persona puede querer disfrutar de más tiempo libre a lo mejor a partir de los 50 años? Pero que sea a costa de estar ahorrando y haber tenido niveles de austeridad durante su juventud, eso no tiene sentido. ¿Cómo que no tiene sentido? Es lo que hace la mayoría de la gente. ¿Cómo no va a tener sentido? Es decir, me mato a trabajar cuando soy joven, ahorro y cuando ya no tengo tantas fuerzas para trabajar cuando ya quiero disfrutar de la vida... Tengo una renta de pensiones que me satisface un nivel de bienestar. ¿Por qué me has de marcar tú el momento en el que me jubilo? Si a lo mejor me quiero jubilar a los 50 años, pues tendré que trabajar... Hazlo, si has ganado suficiente dinero y tal, pero luego tributa. Hombre, ¿cómo voy a ganar suficiente dinero si me lo estáis machacando
sacando fiscalmente. Pues lo mismo que a los trabajadores, ¿por qué tiene que haber una diferencia? No es verdad, porque si tú ahorras en capital productivo, es decir, en acciones, porque claro, otra cosa es la deuda pública, que ahí sí que os interesa que se demande deuda pública para financiar el déficit y el crecimiento del Estado, si inviertes tu ahorro en capital productivo, por ejemplo, en acciones, ya estás pagando, que vas a disputar que no, pero es que es evidente, ya estás pagando como socio de una empresa el impuesto sobre sociedades, y ese impuesto es un 25%, y luego sobre lo que me queda después de pagar el impuesto de sociedades, encima si me distribuye el beneficio, vuélveme a gravar con rentas del capital. Claro, entonces es un desvalije que impide, que dificulta enormemente que se pueda ahorrar, acumular un patrimonio y luego poder jubilarte cuando te quieras jubilar, no cuando el Estado me dicte que me tengo que jubilar, porque al final lo que estáis proponiendo es solidaridad. No, solidaridad, eso es una palabra vacía cuando No, es más capacidad económica. Es que solo estás poniendo como colectivo. Juan Ramón solo te está poniendo la visión de una persona que tiene capacidad de ahorro, que por cierto no supera el 30% en nuestra economía. Depende, porque puede haber gente con poca. ¿Qué pasa con la gente que no tiene capacidad de ahorro? Puede haber gente que tú digas que tiene poca capacidad de ahorro, se sacrifique enormemente y consiga ahorrar. La gente que ni siquiera está trabajando, ¿cómo va a ahorrar esa persona? O la gente que está ahora trabajando por salario de 800 euros mensuales. ¿Eso qué significa? La gente que no está trabajando. Pues la gente que no está trabajando tampoco tributa por rentas del trabajo. Es decir, no me utilices ese ejercicio de demagogia. No puede ahorrar, lo que quiero decir es que por tanto, ni tendrá rentas del capital ni del trabajo. Sí, si hay un Estado que lo que hace es redistribuir la renta entre quienes más tienen, hacia aquellas personas que no han tenido posibilidad de trabajar ni de ahorrar. Pues entonces también podrá ahorrar. Es decir, si tiene renta porque no tiene rentas del trabajo, porque se la da el Estado, también podrá ahorrar parte de esa renta. Y una persona con 800 euros, según en qué partes de España, y si se sacrifica mucho, puede ahorrar. Y lo que estáis proponiendo es... tiene que sacrificarse una persona que ha llegado a este mundo y se ha encontrado todo repartido? Y no tiene tierra, no tiene empresas, no tiene propiedades. Pues y esa persona está para comprar todo eso por las empresas privadas y la oligarquía que se ha repartido todo, incluyendo gobernantes. Pero qué desvalijada. Una persona aquí nace en este mundo y ya está todo repartido. ¿Eso es así o no es así? Sí, porque nace dentro de una familia que tiene propiedades también, y esa persona trabajando y ahorrando parte de rentas de su trabajo puede comprar activos financieros. Es decir, pero ahora la familia, ¿qué tiene que ver? O sea, va a defender ahora la herencia, porque desde el liberalismo no habría que defenderlo, ¿no? Habría que defender desde el liberalismo toda transmisión pacífica de la propiedad privada, por supuesto. Por una cuestión de sangre, que no es meritocracia. O sea, mi hijo si no se esfuerza porque tiene que recibir una renta o patrimonio de mi parte. No es meritocrático como un sistema de normas rígidas. El liberalismo es pactos voluntarios de libre cumplimiento. ¿Estáis abriendo un melón? Efectivamente. Estamos abriendo un melón que no corresponde. Os podéis comer porque no tenemos tiempo. Bueno, pero en cualquier caso, es decir, lo que me estás diciendo es ese señor que no tiene prácticamente renta y que ahorra con muchas dificultades para lo que sea, para pegarse la vuelta al mundo cuando cumpla 50 años, me da igual. A ese señor que se está sacrificando un montón de años para ahorrar, cuando perciba un dividendo o un interés, vamos a machacarle a ver si conseguimos que no ahorre más y que dependa totalmente del Estado. La legislación de forma equiparable a lo que ocurre con la legislación del trabajo. La legislación ya se está pagando. Lo que queréis es modificar esa legislación para saquearle mucho más. No, para hacer que se cumpla más el artículo 31 de la Constitución española. Pero si ya está pagando impuesto de sociedades a través de su inversión y además rentas del capital, ¿qué más se va a cumplir? Que lo que queréis es imponer una tributación salvaje sobre el ahorro para que nadie ahorre en este país y todo el mundo vaya al Estado. Si denomina salvaje a la tributación de la renta del trabajo, pues te daría la razón, pero desde mi punto de vista no es salvaje, y es buscar la equiparación, pero ¿por qué no? Aquí estoy hablando de una cuestión de equidad, no estoy hablando de nada más, no estoy hablando de comunismo, estoy diciendo que, quien ingrese 1.000 euros por trabajo pague exactamente lo mismo que quien ingrese 1.000 euros por tener una vivienda en alquiler. Es que ya está pagando. Quien tiene una vivienda en alquiler e ingresa 1.000 euros ya paga más que quien ingresa 1.000 euros por rentas del trabajo. ¿Por qué? Hombre, pues porque por rentas del trabajo está exento y por rentas del capital no, básicamente. Bueno, pues son 1.000 euros por poner un ejemplo, pero es que es un ejemplo muy visual. Es un ejemplo muy visual. Es decir, los que como mucho pagarán menos por rentas del trabajo que los del capital son los que cobran unas rentas del trabajo gigantescas, frente a rentas del capital gigantescas. Quienes cobran rentas del trabajo bajas o rentas del trabajo y del capital medias, ya está pagando más el capital una vez tienes en cuenta el impuesto sobre sociedades, que evidentemente hay que tenerlo para aquellas personas que ahorran en activos productivos. Y sobre eso son los que queréis cargar todavía más el impuesto. Señores, ha sido un placer escucharos discutir una semana más. La semana que viene más, o sea que todavía tendremos la oportunidad de abrir melones que podamos comernos. Don Eduardo, muchas gracias, y Juan Ramón, un saludo muy cordial. Nos vemos. 2 minutos para que sean las 10, 1 hora menos en Canarias. En casa de Herrero es radio.